Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Nürburgring, en la clase B de coches modificados del abierto. Y me clasifiqué para tratar de ascender en la tabla y disminuir un poco el estrés de tener que luchar con tanto choca-choca. Pero el líder que ves en pantalla está a bordo de una Acura Integra Type R del 2001, que es un coche meta en esta categoría y no va a ser nada sencillo poderle alcanzar. También tenemos el BMW M3 del 97, que también es un coche estupendo. Yo estoy conduciendo el Chevrolet Nova Super Sport de 1969. La verdad que es un coche que me encanta, me gusta mucho el desempeño que tiene, la suavidad con la que se conduce. Luego del resumen te voy a mostrar en detalle la configuración. Este tuneo en el Nova no hice una configuración de alto poder, hice una configuración más basado en la ligereza y la maniobrabilidad, ¿de acuerdo? Se le puede sacar más provecho en cuanto a potencia se trata, pero la intención es que pudiese tener una participación razonable en los circuitos cerrados, a pesar de que es un American Muscle, que generalmente son coches pesados, aunque sin embargo este Nova, de todas las opciones de esos años, me parece que este es uno de los coches más ligeros disponibles. Así que bueno, ya les voy a mostrar el rendimiento a continuación. Va a ser una pelea difícil y se va a poner también muy ruda. Pero bueno, señores, nosotros no nos rendimos, ponemos todo en el asfalto para poder llegar y mantenernos en el podio en la medida de lo posible. Así que bueno, señores, calentando motores. El Nova, la verdad es que es un coche estupendo, como ya les dije, se conduce muy bien, tiene muy buena aceleración. Pisamos a fondo y adelantamos al Integra, que se queda rezagado porque recuerda que ese es un coche de tracción delantera, pero cuando ese coche ya toma ritmo, cuando se calientan las gomas, ahí las condiciones cambian drásticamente y es muy fácil ponerse en la cabeza. Sin embargo, ya estamos observando como las condiciones de la carrera ya se empiezan a poner difíciles. El piloto del Integra se abre paso allí a los empujones en las primeras curvas. Son 5 vueltas en total, y así que ahí le devuelvo el favorcito y le hago allí la maniobra del bloqueo y me ponen un aviso por contacto evitable. Me están anunciando que a la próxima me van a penalizar. Así que bueno, señores, entramos aquí en la parte profunda para no darle espacio allí en la curva al Integra. Si él realmente quiere hacer los adelantamientos, va a tener que aprovechar las rectas, va a tener que aprovechar los espacios más abiertos, pero a los empujones, a los golpes, sí voy a tratar de no dejarme, Así que bueno, señores, salimos allí, mira cómo me pone ahí la trompa, tratando también de aprovechar el rebufo, y no se le está haciendo nada fácil. Y yo también estoy aprovechando el rebufo aquí del compañero Evo Mashiro, que también está allí con un BMW. Me empuja el Acura, el Integra, casi me hace perder el control, y aprovecho ese empujón para meterme en la chicana, derrapando, consiguiendo así momentáneamente el liderazgo de la carrera. Vamos rumbo a la recta de las emociones para recorrer la segunda vuelta de las 5 pautadas, y de forma sorpresiva estoy liderando el circuito. Así que bueno, señores, Evo Akihiro, que va en la segunda posición, está tratando de perseguir mi estela para ver si puede aprovechar el rebufo. Entro en el corte, luego de la recta de las emociones en primera marcha, tratando de mantener todo el grip posible, piso a fondo, libero la potencia del Nova y mantengo por ahora el liderazgo de la carrera. El piloto LHBX, que es quien está conduciendo el Acura Integra, ya le arrebató a Evo Akihiro la segunda plaza y se posiciona allí muy cerca de nuestro Nova con medio segundo de penalización por contacto excesivo. Así que entramos de vuelta en esta curva. Aquí tengo que ser muy precavido, muy inteligente para que el coche se me deslice lo menos posible y no perder el ritmo de la carrera. Así que bueno, señores, por ahora le estoy sacando casi un segundo a la Acura Integra, pero no puedo confiarme porque aún queda mucho recorrido y lamentablemente nosotros no tenemos suficiente desarrollo de velocidad final como para estar cabeza fría, como para estar tranquilos. Así que bueno, señores, entramos ahora de vuelta en la chicana. Este sector es muy importante, aquí puedo recibir otro golpe. Me pongo un poco nervioso, pero entro allí bien posicionado, salgo liberando toda la potencia
y el Acura Integra vuelve a quedar un poco rezagado. Aquí me voy un poco largo, pierdo algo de adherencia, se me complica, pero recupero allí, logro corregir a tiempo para no perder la posición en esa curva. Hago un zigzagueo para que el Acura no pueda aprovechar el rebufo, pero no necesita tanto ese impulso porque ya se pone allí a 300 milésimas, muy cerca, cuando ya estamos recorriendo la tercera vuelta de las 5. Esto está por terminar, se está pasando rápido, así que tengo que mantener allí la trazada, cerrarle los espacios al Integra en la parte interna de la curva. Ahí se acerca, me asoma la trompa y me vuelve a impactar. Aquí entramos en ese saliente que hay un cambio de altura importante que también pone a tambalear los coches, y ahora se trata de meter de vuelta por la parte interna en esta curva y lo quiere lograr como sea, lo quiere lograr a los golpes si es necesario, y poniéndose en riesgo, y le perdonan allí la penalización. Se mantiene todavía con medio segundo de penalización. Y nosotros, bueno, señores, ya estamos rumbo a la penúltima vuelta de la carrera. Todavía mantenemos el dominio, haciendo todo lo posible. Nos beneficia mucho la aceleración del Nova. Y, por cierto, que le quité toda la carga aerodinámica para que el coche esté aún más libre. Me voy por la parte interna de la chicana para cerrarle los espacios al Integra. También salgo mejor posicionado, pero él no se rinde y tiene todo para poder adelantarnos en cualquier momento. Ahora entramos en el corte justo antes de la recta de las emociones y me da ahí otro contacto. Vuelvo a zigzaguear para que la Acura se vea allí con dificultades de aprovechar el rebufo, pero ya ahora sí, ya no tengo más con qué pelear, ya se me acaban los recursos, se me acaban las artimañas. Entramos en el corte, luego de la recta nuevamente, señores, consigo mantener el dominio cuando ya estamos en la cuarta vuelta, pero se mete por la parte interna el Integra, y el BMW también aprovecha ese espacio, esa ventana, y también nos adelanta sin mayores complicaciones. Ahí le doy un pequeño contacto, el Integra se pelea con el BMW y lo trata de sacar fuera. Me voy por la parte interna allí en el cambio de altura y recupero la segunda posición con dificultades. Evo Akihiro está allí de vuelta en la tercera plaza, y el otro compañero de equipo de Evo Akihiro, Evo Machiro, también está allí en la cuarta posición con una penalización de 100 milésimas, también seguramente por sacar la goma fuera de los límites en algún punto de la carrera. Y se me va largo el Nova y me voy a la tierra, y eso sí es verdad que se me complica, y me pasan los dos compañeros de equipo del equipo Evo, me pasan allí por ambos lados, quedándome ahora en la cuarta plaza de la parrilla. Así que ya lo que me queda es una vuelta para pelear, una sola vuelta para aprovechar los espacios, y se desliza el Subaru, se salió. Evo Akihiro se salió del circuito, es una lástima. Me hubiese gustado que hubiese sostenido allí el puesto para pelear con él en lo que queda de la carrera. Entramos en la recta pisando a fondo, metiéndome allí en el rebufo del BMW de Evo Machiro, que estoy ya por acercarme lo suficiente como para ponerlo a sudar. Vamos a entrar en el corte, freno lo más tarde posible, poniendo toda la presión de vuelta en la transmisión, y logro sacarle allí algo de ventaja, deslizándome, oprimiendo el freno de mano para hacer un deslizamiento efectivo y no chocarme con él, no arrimarme al BMW, respetándole los espacios. Entro aquí en la curva por encima del piano, levantando polvo, y consigo más grip, consigo más impulso, más aceleración. Así que ahora tengo todo para adelantarle nuevamente a Evo Machiro justo antes de esta curva que es tan complicada, y él aprovecha, hace una pequeña transferencia, se mete por la parte interna. Le cierro un poco los espacios, pero le respeto. No quiero conflicto, no quiero penalizaciones, y consigo adelantarle aprovechando toda la aceleración del Nova justo en la salida de esa curva, y ya lo que queda es muy poco, y Evo Machiro pierde algo de desempeño ahí, perdió algo de adherencia y se impacta conmigo, y poniéndose también en riesgo de que le aumenten la penalización, mientras que su compañero tampoco aparece en la tabla cuando esto ya está por terminar. Entramos en la chicana, tengo que ser allí muy efectivo
Uy, me salté los límites y me ponen una penalización de 200 milésimas. Menos mal que no fue muy alta, así que todavía tengo chance de mantener la segunda posición. Aquí lo más importante es exprimir toda la potencia que le queda al Nova, todo el grid. Ya tengo las gomas delanteras muy degradadas. Trato de zigzaguear para que Evo Mashiro no aproveche el rebufo y consigo sostener la segunda plaza a pesar de las dificultades, escalando una posición con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 39.787 milésimas. El Chevrolet Nova dio buen show, buen espectáculo y me ayudó a defender y a pelear bien por mantenerme en el podio. A continuación te voy a explicar los detalles técnicos y las piezas de rendimiento que debes instalar por si quieres probarlo. Ok, ahora te voy a mostrar cuáles son las piezas de rendimiento que le tienes que poner a tu Chevrolet Nova Super Sport para conseguir ese rendimiento que viste en el circuito de Nürburgring. Ok, en la parte de conversión no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a dejar el hermoso motor V8 cilindros de 6.5 litros, que es más que suficiente para impulsar este monstruo. En la parte de aerodinámica sí le vamos a instalar el alerón trasero de carrera, el parachoque frontal de carrera para asistirlo un poco y el capó de calle. Si te gusta, también le puedes colocar y no va a afectar el tuneo, le puedes colocar el otro capó de calle. Tienes dos opciones. A mí me gustó mucho más esta nariz. En la parte de la transmisión vamos a colocar el embrague de carrera, la transmisión de carrera, la línea de carrera rígida de fibra de carbono y el diferencial de carrera. En la parte de los rines o las llantas le vamos a instalar los Type RE, los Oettinger Type RE, y le vamos a aumentar el tamaño de dichos rines a 18 pulgadas en la parte posterior y a 18 pulgadas en la parte de adelante. Le instalamos el compuesto de neumáticos de carrera, ensanchamos las gomas traseras a 345 milímetros y las gomas delanteras a 265 milímetros. En la plataforma de manejo le vamos a poner los frenos de carrera, son muy importantes para el buen desempeño. Vamos a instalar los amortiguadores de carrera, barras estabilizadoras adelante y atrás de carrera. Reducimos todo el peso, le quitamos todo eso que no necesita el coche para tener un rendimiento favorable y le instalamos la jaula antivuelco. En la parte del lastre lo dejamos tal y como viene de serie. En la parte de motor no hacemos nada y en la parte de combustible y aire tampoco podemos hacer nada porque de lo contrario se pasa de categoría. Ya con eso el coche está listo en cuanto a lo que se trata de la parte mecánica. En el ajuste de los reglajes copia la escala que ves en pantalla en la presión de las gomas, 1.9 adelante y 1.8 atrás. En la relación de las marchas también copia la escala que ves en pantalla por si no te salen las mismas cifras, 85 de aceleración en la transmisión final y a partir de ahí edita cada una de las marchas de la caja para conseguir ese ascenso de aceleración favorable. En la parte de la alineación, menos 2 grados en la parte delantera y en la parte trasera menos 1.5, 1 grado hacia afuera en la alineación y menos 2 en la parte posterior y 5.2 grados en el ángulo. Barras estabilizadoras, las barras delanteras ligeramente más rígidas que la parte de atrás, copia la escala que ves en pantalla. En cuanto a los muelles, muy similar, las barras delanteras también ligeramente más rígidas que las posteriores y el centro de gravedad totalmente al suelo. En la amortiguación, 4 puntos de suavidad en la parte de adelante, la rigidez del rebote y 5.3 en la parte posterior. En la rigidez de la expansión, 3.3 puntos y 5.3 en la parte de atrás. La geometría, 3 grados en alto, menos 1 en la parte posterior, 25.5 en el antihundimiento delantero. En la aerodinámica le quitamos toda la carga aerodinámica a la trompa y al alerón trasero. Le vamos a quitar toda la resistencia y la verdad es que se desempeña fenomenal. No pierde estabilidad del coche, es muy fácil de controlar. 48 grados en el balance o en el equilibrio y presión entre un 81 y 120%. Muy importante que hagas esa prueba. En el diferencial en un 85% de aceleración y un 45% en la desaceleración. Y con eso, mis correlones, el Chevrolet Nova Super Sport 396 de 1969 está listo para la acción. Que lo disfrutes.